En este año se ha advertido en varias oportunidades en esta Cámara que nos encontramos en un contexto mundial, regional y por supuesto nacional bastante particular y extraordinario. Vale decirlo que la pandemia lo ha cambiado todo. Y es nada menos que en este contexto que el gobierno insiste en modificar la realidad estructural del Uruguay mediante shock programáticos, sin considerar que lo único que resulta indiscutible es que la realidad para la cual estaba pensado ese plan ya no existe, ya cambió. Y la seguridad, por supuesto, no escapa a este cuadro. En oportunidad de dar la discusión parlamentaria de la llamada Ley de Urgente Consideración, sostuvimos que un tema tan sensible como la seguridad requería un amplio espacio para la reflexión y el consenso. Consenso que resulta un pilar de la legitimidad del sistema, sobre todo en materia de seguridad, desde que los derechos fundamentales y garantías de ciudadanos se ponen en juego cada vez que hay una propuesta de cambio. Sin embargo, observamos como respuesta a un problema real vinculado a la seguridad pública que se había instalado un relato de mano dura y firme de recomposición de una autoridad y orden presuntamente perdidos, fruto de una policía que al parecer se encontraba atada de manos. La LUC finalmente fue aprobada y constituye hoy una suerte de recipiente programático que busca ser completado en la presente oportunidad presupuestal mediante la asignación de recursos que den sustento material a estas políticas. Lamentablemente, debemos decir que en materias de política de seguridad no han existido los espacios adecuados de discusión precedida de reflexión y suficiente estudio. No se han escuchado a los diversos actores centrales de la materia como es debido, y menos se ha buscado el consenso político cuando es más que necesario. Máxime cuando el tema de seguridad ha sido ubicado en el centro de la crítica del gobierno anterior y fundamentó un conjunto de promesas muy importantes del actual gobierno que con lógica y buena fe causaron expectativa en buena parte de la población. En esta instancia presupuestal volvemos a observar que en el articulado muchas de las propuestas planteadas poco parecen tener que ver con las necesidades reales y responden a la decisión gubernamental de seguir dando mensajes políticos y avanzar en construcciones simbólicas, como si éstas cristalizaran las permanentes manifestaciones de deseos. Sin entrar a discutir resultados de la actual gestión basados en cifras, índices, en los promedios, en la adecuada consideración de la incidencia o no de la pandemia en el delito desde una perspectiva estadística, nadie puede negar, ni lo hace, que tenemos un problema muy serio vinculado a la seguridad pública. Pero ¿quién no desea que no haya delincuencia? ¿Quién no sueña con un país pacífico donde todos podamos convivir en paz? Por supuesto que el deseo es humano, pero ni el mundo ni las leyes que intentan incidir en él funcionan a meros impulsos del querer. Otra vez nos preocupa volver a advertir que pareciera que persiste un autoconvencimiento del gobierno, afirmado sobre proclamas de intenciones no basadas en evidencias, que a nuestros juicios tienen un alto riesgo de chocar con la realidad. Porque nunca es bueno ingresar en una burbuja de autorratificación y autoverdad, porque casi siempre que esto pasa, uno termina peleado con los hechos. Vale la pregunta, si los resultados no son lo que el gobierno suponemos espera, la decepción de la gente puede tener consecuencias imprevisibles en las bases que sustentan la legitimidad del sistema democrático. En un contexto donde la antipolítica ya ha roto varios diques, en otras palabras, si tan ambiciosas promesas vinculadas a la seguridad pública se incumplieran, ¿qué viene después? Complementariamente, resulta oportuno advertir ya los peligros que conlleva caer en un marketing de la seguridad. Ahora bien, hay que destacar que en la exposición de motivos del presente proyecto, por un lado vuelven a repetirse en los mantras de campaña. Textualmente se dice que la impronta de las políticas, y abro comillas,
tiene como eje fundamental apoyar y respaldar material e institucionalmente a la Policía Nacional, brindando los recursos para el cumplimiento de sus cometidos. Cierro comillas. Y así se repite una vez más. Los cometidos estratégicos están alineados a lograr la paz ciudadana y restablecer los vínculos de la comunidad. Las líneas de acción son las siguientes, dice: restituir el orden, la autoridad, la ley y el respeto como base de la convivencia, respaldo jurídico y material a la policía, restablecer la plena aplicación de la ley porque sin ella no hay paz ciudadana. Cierro comilla. Y por otro lado, sumado a estas consignas y actos de fe, más novedosa resulta la incorporación de las siguientes afirmaciones en el citado texto cuando expresa que, y abro comillas, el gobierno nacional entiende que lo opuesto a la inseguridad no es la ausencia del crimen, es la convivencia. Y por ello, las líneas de acción del Ministerio del Interior son concurrentes con los otros organismos del Estado, el que debe brindar respuesta a la demanda ciudadana por seguridad humana. La convivencia supone valores, supone integración, supone oportunidades y supone además que el Estado deba reasumir un rol protector de los derechos. Al incorporar el concepto de seguridad humana, subraya que una política de prevención integral no involucra únicamente al Ministerio del Interior, sino al conjunto del Estado, porque requiere la construcción del tejido social y el involucramiento de toda la ciudadanía. Esto, por supuesto, que puede celebrarse que el gobierno entienda que el fenómeno del delito como un hecho social resulta multicausal y no depende exclusivamente de consignas o mantras referidas al ejercicio y recomposición de una autoridad presuntamente perdida. En esta línea, parece que estamos todos de acuerdo en que una sociedad desintegrada y desigual repercute en el fenómeno del delito. Y de acuerdo al razonamiento plasmado en la fundamentación del proyecto, parece claro que esfuerzos unilaterales de la policía serían como poner un arado en el mar. Y vale reiterar que estas afirmaciones se insertan en un contexto presupuestal de fuerte achique y crisis económica. Como mínimo, habría que cuestionarse si el gobierno ha advertido que en el marco general económico y presupuestal descripto, las causas que ponen en crisis la llamada seguridad humana y distorsionan nuestra convivencia, presumiblemente se verán agudizadas. Así, entendíamos que en esta instancia presupuestal era momento para que el gobierno finalmente explicite a qué resultados concretos se compromete en relación a las políticas de seguridad desplegadas y a desplegarse, hoy reflejadas en los recursos públicos que pretenden asignarles. A la vez, era una excelente oportunidad también para dejar constancia si en términos generales las autoridades del Ministerio del Interior consideran suficientes los recursos a asignarse a fin de esperar que arrojen efectos positivos y concretos sobre la vida de la población. Todo lo anterior, sumado a que la realidad marcada por la pandemia, el ajuste, la crisis económica, justificaban consultar si produjeron actualizaciones de la política de seguridad a desplegar y sobre qué trataban las mismas modificaciones. Lamentablemente, en todas las oportunidades que consultamos al gobierno sobre los resultados esperados en materia de seguridad pública, lo hicimos en la LUC y ahora también, nos respondieron con expresiones de deseo, al tiempo que evadieron hablar de futuro porque eligieron, continuando una lógica argumental de una campaña que hace mucho quedó atrás, eligieron contestar con el pasado. Es decir, que otra vez quedaron preguntas sin responder y compromisos concretos sin asumir. No es un tema menor, en tanto los momentos que nos toca atravesar hacen más relevantes estas ignoradas interrogantes. Además, el contexto general al que aludimos, como mínimo, permite especular en que el programa político del gobierno en general y el de seguridad en particular fueron pensados para otro país y equivocados o no ya quedaron viejos porque simplemente se enfocan en la realidad que ya quedó atrás, el Uruguay y el mundo
del 2019. Lamentablemente, podemos concluir que frente a esta realidad, el plan de gobierno no fue sometido a otros ajustes más que el económico y el presupuestal.